Seldion, voy a copiarte de nuevo. Y ahora continuamos con Uncharted 2 y sus sorpresivamente más errores. Oh shit, here we go again. ¡Oh, Dios! Y no se tardaron. Se encargaron de no escribir las reacciones y gestos de los personajes, pero se les olvidó en los primeros minutos. ¿Cuánto apuestas a que esto nos llevará directamente a la caldera? Y desde ahí entramos. Adentro como Flynn, ¿no? ¿Qué? Adentro como Flynn. No lo entiendo. Solo dame un empujón. Aquí no se entiende el chiste. Lo dejo en inglés para que vean y escuchen qué dicen. Hey, now what do you bet that will take us right into the boiler room? And from there, we're in. Yeah, in like Flynn, right? What? In like Flynn. I don't get it. Just give me a boost. Parte del trabajo de doblaje debe ser la adaptación, y aquí debieron adaptar el chiste. Te lo dije. Sabía que no me escucharía. Al diablo. Nate, han encontrado los barcos. En Borneo. Sí. ¿Y la piedra Chintamani? Aquí ambos, Sally y Chloe, dicen sí. I told you. He's not going to listen to me. Screw this. Nate, they found the ships. En Borneo. Yes. And the Chintamani Stone? Pero solo se escucha el sí de Sally. En Borneo. Sí. Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo. ¿No te parece algo raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿A dónde irías si te golpeara un tsunami? A terreno elevado. Bingo. Aquí te van, Coleto. Pero se pronuncia tsunami. La T es muda. Bien, nos adelantamos un poco en la historia hasta el capítulo 6. Ese va a ser tu trabajo, cariño. Necesito que te encargues de él. Pero en silencio. En silencio. Sí. ¿Estás segura de eso? No hay opción, ¿no? ¿Eso qué significa? Aquí se pierde el chiste. Chloe está rompiendo la cuarta pared al decir lo mismo que el nombre de este capítulo, o sea, tiempos desesperados. En inglés dice tal cual como se traduce, o sea, desperate times, tanto como para el nombre del capítulo como lo que dice Chloe. Well, that's where you come in, sweetheart. I need you to take care of him. But, do it quietly. Do it quietly. Yeah. Are you sure about this? Desperate times, right? What does that mean? ¿Estás segura de eso? No hay opción, ¿no? ¿Eso qué significa? Pero aquí decidieron adaptarlo y decir algo diferente. Además, más adelante en el juego, Nathan le devuelve el juego de palabras. Y como podrán estar pensando, también se pierde el chiste. ¿Es ese? Sí, debe ser. El que está en medio de todas esas balas y explosiones. Mala suerte. Nate, ahí es donde está acampando Lazarevich. Esperaba que fuéramos en la dirección opuesta. Bueno, no hay muchas opciones, ¿no? Nate, that's right where Lazarevich is camped. I was hoping we'd be headed in the opposite direction. Well, desperate times, right? ¡Elena, no pares! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, mierda! Este es un diálogo extra que no está en el original, o al menos yo no encontré que diga algo como esto en el momento. Normalmente lo contaría como error, pero hace que esta escena sea más épica. Así que le descuento un error. ¿Qué pasó? ¿Está trabada? Está atascada. Error de escritura, le faltó la tilde. Aquí se coló una frase del inglés que no tradujeron. Thank God for tunnels.
O tal vez sí la tradujeron, pero algo pasó con el archivo y reprodujo la del inglés. Bien, pasamos a la mitad del juego, cerca del capítulo 16. Ay, gracias. No me molesta que tal vez haya alguna reacción que queda a destiempo o que si la omita, pero aquí queda muy obvia su ausencia. Thanks. En toda la saga no escriben las reacciones y o onomatopeyas en paréntesis, pero no todo lo que está en paréntesis son reacciones. En esta parte lo que está entre paréntesis expresa que Tenzin y otros personajes hablan en tibetano. Tenías razón acerca de Chloe. Resulta que no estaba esperando ser rescatada. ¿Ella te hizo eso? No, tengo que agradecérselo a Flynn. Ya. Wait, did she do No, that? no, I have Flynn to thank for this. Yeah. Nyagotsu-song. No afecta al juego ni a la accesibilidad, pero se debe traducir e incluir en latino tal cual está en inglés. Repito, no me molesta, pero no está escrito lo que sí está en inglés y en español, y por eso lo cuento como error. Hemos visto de lo que es capaz. Entiendo sus dudas. Necesita pruebas. Algo que pueda ver con sus ojos. Doble espaciado. Muy bien, te daré un empujón. ¿Qué? Sí, igual no decía que... Yo primero, ¿eh? Bien. Lo mismo que el error 1. Se olvidaron de borrar esta reacción, y sigo sin saber por qué decidieron no traducirlas. ¿Me estás cazando? Full neutro, papá. ¿Todo bien allá arriba? ¡Sí! ¡Es el primer vehículo! ¡Dispara! ¡Sujétate! Aquí Elena no dispara nada, solo pisa fuerte el acelerador, pero lo puedo entender porque los actores no tienen guía visual de lo que se refiere y de lo que está pasando. Además de que el guión en inglés no ayuda mucho. You okay back there? Yeah, there's the lead car. Got it. Hold on. Es fácilmente entendible el error, pero es un error. Yo la sostendré. Tú llegaste primero. Bien. Aquí no machea lo que dice con los subtítulos. Dicen cosas diferentes. Además de lo que dice Nate no tiene sentido. Perfecto. Esos son todos los errores que hay en el juego. Pero ahora pasamos a la galería y vemos dos errores menores más. Aquí, miremos esto. Completado por fácil. Se equivocaron en la traducción. Tendría que ser algo como completado en fácil. Y este error es uno que no puse en el video de Uncharted 1, pero que también está presente. Y también lo está en Uncharted 3. Recién en Uncharted 4 lo corrigieron. La piedra Chintamani es un nombre propio, se escribe en mayúscula.